Muy buena noche, mi Colombia amada. Como de costumbre, Mera Consultores presente en los territorios, cada mes trae un tip que sea de interés para cada uno de ustedes. Así las cosas, hoy hablaremos de los esquemas asociativos comunitarios y de los esquemas asociativos territoriales, EAT. Bueno, ¿y por qué hablar de esos temas, esquemas asociativos territoriales y esquemas asociativos comunitarios? Hoy en Colombia es muy común hablar de integración territorial y de ese proceso de articulación o colaboración armónica que de acuerdo con la Ley 489 del 98 se debe dar entre las instituciones y el territorio. Es decir, ese día se debe establecer ese diálogo nación-nación, nación-región, región-territorio, territorio-territorio. Más claramente, hablemos un poquito de algunas generalidades que nos da la Ley 715 del 2001 de cómo ha estado establecido de acuerdo con los artículos 306 y 307 de nuestra Constitución Política Nacional el ordenamiento territorial en Colombia. Entonces, así las cosas, pasamos a decir lo siguiente. Las provincias estarían conformadas por municipios, distritos y entidades territoriales indígenas a partir de 1991. De igual manera, los departamentos quedarían conformados por municipios, distritos, entidades territoriales indígenas y las nuevas provincias, y las regiones se conformarían por departamentos. Estas últimas, de acuerdo con la Constitución, tienen un requisito adicional, y es que para su creación como entidades territoriales, las cuales dependerían de la existencia previa de la denominada región administrativa y de planificación. Es decir, antes de que exista la red de entidad territorial, debe existir la RA, región administrativa de planificación. Estas entidades cuya naturaleza es administrativa y no territorial tienen como objetivo la búsqueda del desarrollo económico y social de su territorio. La configuración territorial en Colombia puede ilustrarse en tres momentos distintos de la siguiente forma. Desde un nivel intermedio, en términos de lo territorial, podríamos decir que antes de la Constitución de 1991 en Colombia hablábamos de departamentos, intendencias y comisarías. Después de la Constitución de 1991 hablamos de departamentos. Con el establecimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial hablamos de regiones, departamentos. Desde un nivel local territorial o local municipal tendríamos que hablar antes de la Constitución de 1991 de municipios y distritos. Con la Constitución de 1991 seguimos hablando de municipios y distritos. Pero a partir del establecimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial hablamos de municipios, distritos, entidades territoriales indígenas. De otra parte, es muy importante destacar que la Ley 1962, que entra a reglamentar la Ley 1454 del 2011, que complementó la Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial. Recuerden que esta se nos quedó un poco corta en el tema de la comprensión subregional del territorio, pues estaba basada más al tema del proceso de descentralización en la comprensión de que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Ese concepto de descentralización lo hemos reflejado en nuestra Ley de Ordenamiento Territorial 388 del 97 y la Ley 136, que es el tema del 94, que nos da el tema del proceso de descentralización y los escenarios de descentralización en los municipios, en temas de participación. Pero más allá de estos temas, que más adelante les voy a explicar en qué consisten, me interesa destacar que la Ley 1962 del 2019 entró a fijar las normas orgánicas para el fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación y las condiciones para su conversión en entidad territorial en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política. En este mismo orden de ideas, es válido destacar que esta ley estipula dos elementos fundamentales que no deben ser pasados por alto.
1. Esta norma establece que el Estado colombiano desarrollará sus funciones utilizando la figura de las regiones para planificar, organizar y ejecutar sus actividades en el proceso de construcción colectiva del país, promoviendo la igualdad y el cierre de brechas entre los territorios. Y 2. Tiene por objeto dictar las normas orgánicas para fortalecer la región administrativa y de planificación RA y establecer las condiciones para su conversión en región entidad territorial RE. De conformidad con lo que estipula el artículo 306 de la Constitución y previa autorización de sus respectivas asambleas y previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, de acuerdo con lo que establece esta ley, los gobernadores de 2 o más municipios tienen la facultad para construir regiones administrativas de planificación con personería jurídica, autonomía y patrimonio autónomo. Así pues, hablamos hoy de la RAD Pacífico, de la RAD Andina, RAD Eje Cafetero, y se está pensando la estructuración de otras RAD, regiones administrativas de planificación, por ejemplo en la Orinoquía, entre otros espacios o escenarios de nuestro territorio nacional. Pero también tendríamos que entrar a decir que entre las funciones importantes que se le dan a este tipo de regiones administrativas de planificación están el promover acciones que contribuyan a concretar el enfoque de desarrollo regional, fomentar la identidad cultural regional, propender por la coherencia y articulación de la planeación entre las entidades territoriales que la conforman, diseñar e impulsar la ejecución de planes, programas y proyectos que sean de interés mutuo de las entidades que la conforman y promover la generación de capacidades institucionales para la gestión del desarrollo de las entidades territoriales. Es válido aclarar que las RA no constituyen circunscripción electoral especial dentro de la división político-administrativa del país. Se contempla que las RA se financiarán con recursos provenientes de las entidades territoriales que las conformen y los incentivos que destine el gobierno. Los distritos especiales cuyo territorio esté inmerso en una región administrativa tendrán las mismas prerrogativas que éstas les otorguen a los departamentos. Bueno, mirando todo este tema tan importante que llama mucho la atención, sería bueno mirar, de acuerdo con la ley 1454, cuál es la importancia del rol de los esquemas asociativos territoriales. De acuerdo con esta ley de ordenamiento territorial, ley orgánica de ordenamiento territorial, se contempla la asociatividad como una herramienta que permite abordar de manera mancomunada el diseño, implementación y ejecución de políticas, programas, proyectos y acciones de desarrollo de interés común, tanto a las autoridades territoriales como las nacionales, aplicando los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo, competitivo y de gobernabilidad de los territorios, es decir, fortalecer los procesos de asociatividad en el territorio favorece de una u otra forma en los escenarios o procesos de gobernabilidad y gobernanza, ya que muchas de las problemáticas a atender en nuestros territorios trascienden los límites político-administrativos de nuestros municipios que estructuran el territorio nacional. Así pues, podríamos decir que las nuevas realidades geográficas y socioterritoriales derivadas del proceso de globalización que el mundo entero experimenta demandan figuras de organización territorial flexibles que se puedan conformar fácilmente con base en la voluntad de los gobiernos. Dentro de este contexto, los esquemas asociativos adquieren una relevancia particular en la medida que permiten impulsar estrategias de desarrollo eficaces y construir o reconstruir procesos regionales sólidos a partir de los gobiernos locales, con la participación del sector privado para generar alianzas entre instituciones y organizaciones para promover el ordenamiento y el desarrollo territorial. Este video no puede finalizar sin mencionarles que el proceso de asociatividad acelera los procesos de gestión y desarrollo territorial a favorecer la implementación de lo que nosotros denominamos la cuádruple hélice, que es la articulación institucionalidad, academia, empresa y comunidad, desde la generación de insumos que me den las características propias de cómo está estructurado el territorio que me lo genera la academia,
para luego generar lineamientos o recomendaciones de política pública o implementación de planes, programas y proyectos, los cuales habrán de ser financiados desde la institucionalidad en articulación en el marco de alianzas públicos-privadas con las empresas, para impactar el territorio atendiendo la demanda poblacional, lo que fortalece los procesos de gobernabilidad y gobernanza en los diferentes territorios. Es así como el tema de la asociatividad no solamente aplica para el tema de las entidades territoriales, sino también para la comunidad desde el fortalecimiento de los esquemas asociativos comunitarios. Por eso es que hoy hablamos de red de organizaciones, de consejos comunitarios tales como Asocoenar, Codicon, Recompás, ACOM. Podríamos hablar de organizaciones de segundo nivel como el CRI, como así, entre otros. Podríamos hablar de organizaciones de segundo nivel como la Red de Mujeres, entre otros aspectos, que es la agremiación de diferentes organizaciones para fortalecer sus demandas, porque es más fácil atender la demanda desde una identificación de hechos subregionales o regionales, tales como hoy ya podríamos hablar de la importancia de las RPG, regiones de gestión y planificación como AMUNORCA, que agremia a los 13 municipios del norte del Cauca, y cuyo PD nos permite mirar ese fortalecimiento y cómo se da ese proceso en el tema de gestión y desarrollo territorial. Pero también podríamos hablar de asociaciones de municipios como Asopatía, que agremia algunos municipios del sur del Cauca y otros de Nariño. Podríamos hablar de Asompaz, que agremia a municipios de la costa pacífica nariñense, y podríamos hablar de Semvalle, que es una RPG que agremia a los 8 municipios del norte del valle. Y así sucesivamente. Dentro de estas figuras cabe entonces anotar por qué surge la necesidad que se entienda que la manera como se están construyendo hoy las copropiedades en los territorios implican la creación de los consejos municipales de propiedad horizontal desde la comprensión territorial del mismo. Créense los consejos municipales de propiedad horizontal, los cuales a su vez se han de convertir en consejos departamentales, que a su vez se convertirían en consejos regionales, que a su vez de los cuales se delegarían los que conformarían el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal, entendiendo que hoy la demanda poblacional no es desde la comprensión de la figura privada de la persona jurídica, sino de la garantía de goce efectivo y real de los derechos de las personas, grupos y comunidades que residen en dichas microciudades, cuya característica o tendencia hoy es a construirse de manera mixta, y las problemáticas recrean las vivencias específicas del territorio nacional. De antemano, muchísimas gracias. Espero este video sea de su interés para cada uno de ustedes. Feliz fin de semana. No olviden consultar nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube. Mera Consultores SAS, como siempre, presente en los territorios. Dios los bendiga.